esta mañana porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Queremos pedirte que bendigas el momento que vamos a estar acá y que también, Señor, nos ilumine con tu Espíritu Santo para entender lo que vamos a explicar. Quédese con nosotros y con los hermanos y permita que esta reflexión nos lleve también animados para seguir adelante. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 20. Y en Mateo capítulo 20 nosotros vamos a encontrar allí una palabra. Una parábola. ¿Qué era una parábola? Vamos a tratar de decir más o menos. Las palabras fueron escritas normalmente por muchos escritores bíblicos y contadas por Jesús. Pero el que más habló en parábolas fue Jesús, porque la parábola consiste en contar una historia para enseñar algo real. Lo digo en mis palabras. Es una historia que se va a contar de algo, pero para enseñar algo que real, está pasando en el momento. Es como una historia, como una ilustración que Jesús estaba contando. Y entonces Jesús va a contar o a hacer una parábola en Mateo capítulo 20, dice así. Escuchen bien, por eso es una parábola. Así, Mateo capítulo 20, 21. Mateo 21, dice así: asimismo, el reino de los cielos se parece a un, ¿qué dice? ¿Cómo? A un propietario que salió de madrugada a contratar obreros, ¿para qué? Para su vida. Vamos a ver, noten ustedes aquí hay dos cosas que ya encontramos. Número uno, que es el reino de qué? De los cielos, comparado con el reino de los cielos. Número dos, que aquí en esta historia hay ¿qué? Hay un propietario. Y número tres, hay un ¿qué? Un viñedo, una viña, y una viña aquí, un viñedo. Contratar que salió a contratar obreros para su viñedo. Y acordó, ¿qué es lo que acordó él? ¿Qué acordó? Darle la paga de un día de trabajo y lo envió ¿a dónde? A su viñedo. Y cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban, ¿cómo estaban? Desocupados, versículo número 13 al final, 3 al final, y dice que estaban en la plaza, versículo 4, y le dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, y salió de nuevo a eso del mediodía, en la media tarde, e hizo, ¿qué hizo el propietario? Hizo lo mismo. Y alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y le preguntó: ¿por qué has estado desocupado todo el día? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Y le dijo: vayan también ustedes y a trabajar ¿a dónde? A mi viñedo. Y al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornada, y comenzando por los últimos contratados hasta llegar al primero. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de ¿cuánto? De un denario. La paga de un denario. Entonces, noten ustedes, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día, un denario.
Y por eso cuando llegaron los que fueron contratados primeros, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de cuánto, de un día, un denario, y al recibirla comenzaron ¿a qué comenzaron? A murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron solo una hora y dijeron, y ustedes los han tratado como nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de qué? Del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Y quiero dar al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Es que tengo derecho a hacer lo que quiera con dinero, o que te da envidia de que yo sea generoso. Así mismo los últimos serán que los primeros, versículo 16, y los primeros serán que los últimos. Vamos a ver esta historia. ¿Es una qué? No. ¿Qué es lo que nosotros vemos en común de esta historia? ¿Qué cosas ven ustedes en común en la historia? A ver, trabajadores sin trabajo. Les gusta trabajar, pero no tienen trabajo. Número 2, ¿qué es lo que hay allí de por medio? Todos aceptaron que se les pagara ¿cuánto? Un día. Y entonces, ¿y qué otra cosa importante de la historia? Que allí hay una viña o un viñedo. ¿Qué se hacía en la viña? Por supuesto que vamos a ubicarnos en el contexto, porque en el tiempo bíblico se cultivaban muchas uvas. Bueno, no es que en el tiempo bíblico, también en el tiempo de hoy siempre se cultivan las uvas. Solo que no en todos los lugares se puede cultivar la uva, porque si usted trata de cultivar uvas acá, difícilmente la va a poder cosechar, porque las tierras nuestras no son fértiles para sembrar ese tipo de fruto. Pero en el tiempo bíblico, pues eso tenía, vamos a decir así, una prioridad. ¿Por qué? En ese tiempo la gente consumía mucho jugo, del jugo de la uva, y también se preparaban bebidas. Entonces, los viñedos eran lugares donde se hacía la plantación, y los empleados de aquel tiempo llegaban para cuidar y trabajar en el viñedo, pero luego también tenían vamos a decir así, como una especie de pila, gracias, y entonces ahí se echaba la uva y se sacaba el vino, pero las que sacaban el vino eran las doncellas, y entonces ellas se paraban en la uva y empezaba a deshacer, y eso salía el jugo, y eso es lo que se tomaba. Yo no creo que usted tomaría las cervezas de esa manera, porque ahora la fábrica es diferente y lo preparan distinto, y ahora son fábricas que lo sacan, etc. Entonces, aparentemente, pues no era higiénico, pero la gente era una costumbre normal en aquel tiempo trabajar en eso. Pero los señores de la viña, los señores, pues tenían muchos empleados. Y entonces, la mejor manera de ilustrar del Señor Jesús a una viña era contratando empleados para que trabajaran en ella. Cuando uno va a la Biblia, allá en el libro de Isaías, y encuentra un poquito, vaya conmigo más atrás, Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5, nosotros encontramos esta figura en la Biblia, o esta figura en la Biblia, acerca de Isaías capítulo 5. Y entonces
versículo 1 en adelante. Isaías 5 dice así: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada, ¿qué dice? A su viña. Mi amigo querido tenía, ¿qué tenía? Una viña en una ladera verde. Cavó, la limpió de piedras y plantó con las mejores cepas y edificó una torre en medio de ella y además preparó, ¿qué dice ahí? Un lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era el lugar donde sacaban el vino. El lagar. Y esperaba que diera buenas uvas. Y esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas, ¿cómo dice ahí? Dice. ¿Quién sabe algo agrio? Ácido, no sé, pero no es ácido del limón, sino que el limón por naturaleza, pero lo hace que sea el ácido para darle sabor después. Pero lo agrio es horrible, o sea, comer algo que usted sabe que es dulce y después que le salga ácido, como que no le va a usted. Entonces, normalmente usted, si come un fruto y sabe que es dulce, pero quiere comer no, dulce porque es dulce, ¿verdad? Y de la excepción de algunos frutos que también la gente los consume cuando son ácidos y también cuando son dulces, en el caso del mango y de otros más. Pero las uvas no creo que sean tan agradables comerlas más. Era algo bien difícil comerlo. Y entonces dice que este viñedo, ¿qué produjo? Produjo uvas ácidas, agrias. Y dice, y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles, lo que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida y derribada sobre su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cañas y mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es quien sí. ¿Está leyendo conmigo, hermanos? Versículo 7. La viña del Señor, ¿qué dice? Todopoderoso es que es el pueblo de quién? De Israel. Y los hombres de Judá son su pueblo que preferido. Entonces vamos a ver, ¿qué dijimos que era lo que había en Mateo capítulo 20? Una parábola. Y la parábola ilustraba ¿a quién? A una viña. ¿Y la viña era quién? Eran los israelitas, era el pueblo de Dios. Y entonces dice que este pueblo le falló a Dios y entonces el Señor dejó a esa viña al que abandonada. Y ya no la podó, ya no la cuidó, sino que quedó desprotegida y por lo tanto fue destruida. ¿Me entendieron? Pero nosotros encontramos en Mateo 20 a un hombre que sigue trabajando. ¿Y ese hombre quién es? Hola hermanos, ¿quién es? De Dios, de Jesús trabajando. Y él dice que este hombre tiene una viña. Siempre el dueño, el de la viña, es Jesús. Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño de la gran viña que tiene en este mundo. Y la viña son ¿quiénes? Son las personas. Como la Biblia siempre habla en sentidos figurados o simbólicos, nosotros sabemos que la viña está representada por el pueblo de quién? De Dios. Y qué bueno que el Señor no ilustra cosas raras para referirse a nosotros, sino que ilustra frutos de los mejores. Si a usted le dan a escoger entre las frutas y llega al mercado
pues la uva no tan fácil la compra porque tiene un precio más alto, ¿verdad? ¿O no? Entonces usted quizá compra la fruta que es más baja de precio, porque quizás no tiene más para comprar. Cuando usted come uva, es una ocasión de qué? Especial, quizás cuando dice que es el año nuevo, o ocasiones especiales, porque la uva tiene un precio muy valioso. Entonces, no para Israel, porque en Israel dice que las uvas se crían en todos lados. No sé cómo ese pueblo está bendecido, que en las ventanas de las casas están las paras de humo y leche. Y en el tiempo bíblico, la Biblia describe que las uvas eran del tamaño de qué? No, eran como sandías. Eran enormes, gigantes. El más dice que los hombres para cargar las uvas tenían que cargarlas entre 2 o 3 hombres para cargar los racimos de uva. La que nosotros comemos ahora que es tan pequeñita, ya perdió vamos a decir así, el valor que tenía en aquel tiempo. Entonces, en aquel tiempo, tener uvas era de ricos, era gente que tenía cómo vivir bien. Entonces, la mejor manera de ilustrar a Jesús al pueblo de Dios es como un viñedo, donde están los hijos de Dios. El pueblo de Dios es la viña. Pero en esta viña, si ustedes se dan cuenta, sucede que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que Dios viene, oiga bien, y empieza a llamar trabajadores. Y los trabajadores de esa viña fueron invitados a trabajar los primeros, ¿a qué hora? ¿A qué hora entra trabajando? ¿A qué hora entra, hermano? Usted no trabaja. Dichoso que no trabaja. ¿Ustedes? ¿A qué hora entra? A las 6 o a las 5. Algunas personas entran a trabajar más temprano. O en el caso, algunas personas entran a trabajan de noche. Pero este hombre contrató a la primera persona temprano, vamos a decir a las 6 de la mañana. A esa hora él fue, ¿y a dónde fue? ¿A dónde fue a buscar el trabajo? Vamos a ver dónde fue. Regresen conmigo. Vamos a Mateo 7. Regresen conmigo, Mateo capítulo 20. ¿Dónde fue él? Él fue a buscar a los trabajadores. ¿Y a dónde los va a encontrar? Él no tiene trabajadores, se va a buscar. Y dice así que el versículo número 2. Y acordó, dice, al parecer su propietario salió. ¿A qué hora salió? Versículo 1. ¿A qué hora salió? El hermano me está siguiendo. Mateo 20. ¿Salió de qué? No, ¿a qué hora salió a buscar los primeros? A ver, busquen allí. Dice que salió ¿a qué? De la madrugada. ¿Cuánto llevaría? ¿Cuánto llevaría? No dice nada. Solo dice que llevó. Fue a buscar los primeros ¿a qué horas? A la madrugada. 5 de la mañana. En el tiempo de Jesús, la gente desempleada se iban a los parques, a las plazas, se les llama plaza, y allí se ponían a esperar que alguien les ofreciera trabajo. Yo no creo que usted se vaya al parque. ¿O sí? No, pero qué bonito, porque en el tiempo bíblico se iba a la plaza y allí se esperaba. Y hasta que llegaba alguien y le decía, venga, vamos a trabajar. Entonces, le gusta así, y dice que en el tiempo que estaba Jesús allí, este hombre fue a la plaza y encontró a los trabajadores y les dijo, que vayan a trabajar a mi niña y les voy a pagar. ¿Cuánto les va a pagar? Bueno, algunas versiones dicen que un denario, pero la verdad es que era un día que le iba a pagar. No le estaba contratando para un mes, lo contrataba para cuánto? Solo un día. Y en un día, pues el salario de un día era un denario.
No crea usted que era un montón de dinero, eso era poquito, pero con eso, pues se la podía jugar, como dicen. Entonces, él lo contrató y le dijo, yo le voy a pagar ¿cuánto? Un día. Pero resulta que él no terminó ahí, sino que a las 9 de la mañana volvió a ir a dónde. ¿A dónde fue? Otra vez a la plaza. ¿Y a quién encontró ahí? A otro grupo de personas que estaban ahí ¿para qué? Para buscar. Y le dijo, vayan conmigo y yo les voy a pagar igual, vayan pagando a mi vida. Se fueron a trabajar. Llegó al mediodía, tipo 12 de la mediodía, hablando de nuestros términos. Y otra vez encontró a quienes. A otro grupo. ¿Qué? ¿Y qué hizo con ellos? Aquel los contrató y se los llevó para su vida. Y combinó que les iba a pagar. O hizo un trato que les iba a pagar. Pero eran lo justo. Pues no te como la palabra nomás tratamos de dibujar. Y por último, fue a qué horas? A las 5 de la tarde. Faltando una hora para terminar el trabajo. Y encontró a otros y también ¿qué hizo con ellos? Los contrató para trabajar. A ver, cuando llegó el momento de pagar, el jefe de todos los trabajadores llamó a ellos y a quienes llamó primero. Qué interesante. A ver, ¿por qué razón fue que la historia cuenta que los últimos fueron los primeros que recibieron la paga? ¿Y por qué razón los primeros que habían ido a trabajar no les pagó más ni les pagó primero? ¿Ven cómo es la historia? Bueno, vamos a tratar de mirar de esta forma. Número 1, escuchen bien. Número 1, la historia ilustra que el dueño de la viña, ¿quién es? Dios. La historia ilustra que la viña es ¿quién? Es la iglesia. ¿Okay? Entonces, si la viña es la iglesia, hay que trabajar en la viña, ¿no? Hay que trabajar para ella, hay que ayudar, hay que hacer obra misionera, hay que hacer algo por esta iglesia. Hermano, escuchen. Si usted no hace nada por esta iglesia, entonces usted se va a terminar viendo la iglesia. Así que hay que trabajar en él. ¿Y en qué va a trabajar? Hermano, que no puede predicarse con la oración. El que no puede leer, puede orar. El que no puede dar un sermón, pero puede estar orando mientras el Dios está predicando. Pero todos podemos hacer algo en esta iglesia. ¿O no podemos hacer algo? Claro que sí. Todos podemos hacer y dar algo. ¿Por qué? Por esta iglesia. Miren, uno de los problemas que tenemos recientemente, y la mayoría de lugares se nos presta porque nosotros lo conocemos, ahora que andamos por la iglesia lo podemos ver, es que la mayoría de las personas creen venir a la iglesia para recibir. Repito, ¿a qué viene usted a la iglesia? A recibir. Mire, no me lo van a negar, porque ustedes son como ustedes. ¿Verdad? Ok. Pero aparte de eso, ustedes quieren recibir un buen sermón. Ustedes quieren recibir un buen repaso de la lección. Muy bueno, me felicito. Yo no quería hablar mucho, porque yo estaba bien la lección. Yo no estaba escuchando. Entonces, nosotros en la iglesia siempre tenemos que queremos recibir,
queremos recibir buenos cantos, queremos recibir buenos sermones, queremos recibir buenos mensajes. ¿O no les gusta a ustedes eso? ¿No? ¿O les gusta o no les gusta? O sea, a nosotros nos gusta ¿qué? Recibir. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? No. A ver. ¿Y a usted le gustará? Hola. ¿Le gustará? ¿Qué querían los trabajadores? ¿Qué le pagaron? ¿Le pagaron? ¿Exigieron ellos? ¿O no exigieron? Señor, pero ¿cómo eres tan injusto? ¿Cómo eres tan injusto? Nosotros venimos acá para acá antes de salir el sol. Hemos aguantado el sol todo el día. Hemos trabajado todo el día. ¿Y qué pasó? ¿Y a nosotros qué? ¿Nos pagan igual que el que no trabajó? ¿Cuánto trabajó aquel? 1 hora. Y le pagaste igual. Porque nosotros no podemos vivir la gracia y la misericordia de Dios. Y lo primero que quiero que entiendan ustedes es esto: que la salvación de Dios es para todos. ¿Me escucharon? Lo primero que quiero que entiendan es que la salvación de Dios es para quién? Es para todos. Y la salvación es para todos y es la misma para quién? Para todos. O sea, no hay una salvación más grande para uno ni una salvación más pequeña para otro. La salvación que es la misma para quién? Es para todos. Y el Señor no excluye a ningún ser humano de la salvación. Y mientras el mundo exista y la oportunidad de predicar exista, tenemos que hacerlo, porque la salvación tiene que llegar a todos y a todos les va a llegar igual. O llega diferente. La salvación que le llegó Julio, hermano Julio, que lo bauticé yo en el 99. Hace 2 días ya tiene 26 años. 26 años de ser bautista. Sí, porque yo lo bauticé. La salvación que le llegó a él es mejor que la que le llegó a él. No, la misma salvación que le llegó a ella es la que le llegó a él. La que le llegó a él le llegó a todos ustedes. La salvación es la misma para quién? Para todos. Si usted la pierde, no la pierde porque no se la haya dado el Señor. Muchas personas van a perder la salvación no porque el Señor no se la haya dado, sino porque no la quisieron recibir, no la quisieron aceptar. Entonces el Señor, si ustedes se dan cuenta, que el Señor va ilustrando que la viña que Él tiene, algunos trabajadores llegaron primero, luego llegaron otros, y luego otros, y por último llegaron los que encontró allá en la última hora, pero también les pagó ¿cómo? ¿Cómo les pagó? Igual. ¿Cómo le va a pagar el Señor a usted? No, es como el hermano Rebelo, que vivió muchos años en la iglesia y él estuvo acá luchando. Allí vivía él, ¿verdad? Allí vivía el hermano. Entonces la salvación de él va a ser ¿qué? ¿Más grande? No, la misma salvación. Lo bueno es que se la van a dar, porque no hay un regalo más grande ni una paga más grande que la salvación. ¿O no? Sí, allí en el libro de capítulo 4, 12 dice que no hay una salvación tan grande como esta. Esta es una salvación, y por eso nosotros en esta salvación nos tenemos que gozar, y en esta salvación tenemos que permanecer, y tenemos que vivir en ella. Y si nos toca muchos años, pues somos malos responsables, pero en la misma salvación vamos a recibir. Si nos toca predicar muchos años, pues lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucho placer, pero la salvación va a ser la misma
que le va a dar a usted como la que le va a dar a otro. La salvación es una dicha que Dios la regaló y se la dio a Adán y Eva después que pecaron, pero también se la va a dar a todos aquellos que vivan con Él en el Señor. ¿Entienden, mis hermanos? O sea, la palabra ilustra que la Biblia tiene. ¿Quién es la viña? Es la iglesia. Y que el dueño de la viña, ¿quién es? Dios. Y usted no se le ocurra decir, esa iglesia va a fracasar porque allí está fulano. No, es que la iglesia no fracasa porque la iglesia no es de fulano, la iglesia es de quién. Entonces, usted puede decir lo que quiere, pensar lo que quiere, porque vive, pero lo que Dios tiene planeado para su iglesia, eso usted no lo conoce. Eso no lo conoce. Yo no conocía a ninguno de ustedes a la excepción de él y él que yo lo conocí, pero ahora quiero conocer a otro, porque ¿acaso yo sabía que ustedes iban a estar aquí después de 25 años? No, pero el Señor los alcanzó a ustedes. ¿O no? Entonces Dios creó esto. ¿Usted sabe cuándo hicieron este templo? ¿Usted sabe qué año se hizo este templo? No, ustedes no saben. Este templo se hizo en el año 1992. ¿Cómo sabe? Así se llamaba el proyecto. El proyecto se llamaba Mega 92. Y vinieron aquí unos pastores. En cuenta está un pastor que se llama el pastor Jorge Reed. Es un señor que está en Costa Rica, que viene de Nicaragua, y vino a hacer una campaña aquí con otros pastores, según conozco un poco la historia. Y vinieron acá y se formó esta iglesia. ¿O no? Es grande el templo. Aquí caben 200 personas, pero solo hay como 40. ¿Quién pensó en ustedes? Dios. Y los envió a ellos para que esta iglesia existiera, porque Dios siempre tiene un plan para cada persona. Y el plan de Dios es que un día se tiene que salvar. Ustedes saben que el plan del enemigo es cada día más grande, ¿verdad? ¿O no? Todos los días el enemigo inventa estrategias, pero las estrategias del enemigo son para destruir a quién, para destruirlo a usted, para destruir a su iglesia. El enemigo, si ustedes vieron la lección de escuela sabática, la lección enseña que hubo una persecución a la iglesia, pero la iglesia no ha terminado su persecución, la iglesia sigue siendo perseguida. Las persecuciones nunca paran. Hay lugares del mundo donde los adventistas los asesinan por ir a dar una lección de la Biblia o por andar con la Biblia. Por eso. Entonces Dios tiene una iglesia. Y esta iglesia está siendo atacada por qué? Por el diablo. Pero Dios protege. ¿O no? Si no protege, no va a cuidar a usted. Pero usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Recuerden que los pioneros y los fundadores de esta iglesia marcaron la diferencia porque ellos obedecieron. Y yo quiero dar las dos conclusiones de la historia que acabamos de estar estudiando. Noten ustedes lo primero. Lo primero que usted debe de llevar a su mente de esta vida. Lo primero, número uno, la palabra realidad revela dos importantes realidades del reino de los cielos. Los valores del reino de los cielos son diferentes a los valores humanos. ¿Por qué reclamaban ellos? Porque no todos se les pagó igual. Pero los valores de los seres humanos son unos y los valores de Dios son otros. Al que le interesa a Dios y Dios va a salvar y va a tener misericordia de él. ¿Quién? Puede ser un asesino. Usted dirá, ¿por qué Dios? Pero no es así. Porque a Dios
le plació, porque Dios salvó, porque Jesús murió por eso también. Entonces los valores del reino de los cielos son diferentes a los valores de quién, de los seres humanos. Y nosotros a veces no entendemos la misericordia de Dios y reclamamos y decimos ¿por qué así? ¿Y por qué sucede aquí? ¿Y por qué se dio así? Yo no quería que fuera así, pero Dios quiso que fuera así. ¿O no?